Bienvenidos a esta edición de Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de Dilma Rousseff, vamos a hablar de su destitución. Fernando, y quizá lo primero que hay que decirle a nuestro auditorio es por qué es importante hoy hablar de lo que está sucediendo en este país relativamente vecino y de enorme relevancia no solo para nuestro continente, sino para el mundo. Lo que está pasando en Brasil es importante por dos razones. Primero, desborda nuestros marcos semánticos que nos dicen qué significa un desafuero, nuestros marcos normativos que nos dicen cómo se lleva a cabo, nuestros marcos narrativos que dicen cómo se cuenta, nuestros marcos argumentativos que nos dicen cómo se discute un desafuero, en general nuestros marcos discursivos. Y la segunda razón es que este es un episodio nuevo en la historia de las democracias presidencialistas. Se está poniendo en duda cómo se remueve, cómo se sustituye a un presidente electo por mayoría de votos y se están abriendo nuevas ramas de acción que a todo el mundo le debe inquietar. Y a lo mejor es un momento de innovación, un momento de creación de democracia. Te pregunto, Hernán, tu reacción a estos dos puntos. No sé qué opinas. Fernando nos dice, por un lado, que viene, digamos, a desafiar todos nuestros paradigmas de interpretación e incluso, dice él, de narrativa de lo que sucede con este tipo de juicios políticos. Y por el otro lado nos dice que además es un hito desde el punto de vista de la historia de los presidencialismos en América Latina. ¿Tus reacciones? Bueno, creo que esto pone de manifiesto las grandes deficiencias del presidencialismo. Okay. Es decir, el presidencialismo es un sistema, ya lo han venido diciendo varios politólogos, es un sistema que no tiene capacidad para superar crisis políticas, especialmente cuando un presidente pierde la confianza del Parlamento, de la Cámara de Diputados, del Senado y de la propia sociedad, porque es cierto que Dilma era una presidenta con muy poca popularidad y que había perdido base parlamentaria. Y el presidencialismo lo que demuestra con esta crisis es que es incapaz de resolver crisis de este tipo sin generar una crisis constitucional mayúscula. Y yo creo que eso es lo que hemos visto en Brasil recientemente, que no es un fenómeno enteramente nuevo, en mi opinión, porque no hay que olvidar que en Brasil, y creo que por eso toda esta crisis tiene un tufo, digamos, golpista, que después podemos discutir si es golpe o no, pero tiene un tufo golpista. Hay que discutir si es golpe o no, obviamente. Pero tiene ese tufo golpista. Yo tengo ciertas dudas, pero sí tiene un tufo golpista. ¿Por qué? Porque en Brasil especialmente, durante todos los años de la dictadura, el Parlamento era quien ponía y quitaba presidentes. Entonces, no se elegía por voto directo a los presidentes de la República. Entonces, hoy estamos viendo un episodio más de una remoción parlamentaria de un presidente en turno. Exactamente. Un punto importante, Fernando, nos dice Hernán, y te pregunto, y creo que los dos se perfilan hacia allá, que la rigidez institucional del presidencialismo es una de las causas de esta crisis, lo cual me lleva a pensar que ambos sostendrían que los regímenes parlamentarios te dan más válvulas de escape para este tipo de problemas. ¿Tú sostendrías eso? Sostendría eso, y por eso muchas personas han buscado mecanismos para cambiar de régimen, para que los presidencialismos se vuelvan parlamentarios, lo cual no es fácil y hay teóricos que dicen que es muy costoso, por lo cual algunos piensan que el régimen presidencialista debería parecerse al parlamentario en algunos puntos. Y se han buscado los paralelismos quizá en el lugar equivocado. La crisis de Brasil es diferente que las anteriores del propio Brasil en un punto importante. Este proceso desemboca en dos juicios. Un juicio cuyo fallo es la destitución del cargo y otro juicio cuyo fallo es la ratificación de los derechos políticos de Dilma Rousseff. Antes no había esta desembocadura en dos fallos, y esto lo convierte esencialmente en un juicio político, de políticos
que A ver, votan es- porque perdió la confianza y se empieza a parecer a un voto de no confianza parlamentario, aunque todavía hay puntos. Eso es algo que les quería preguntar, porque en efecto sabemos que las cámaras legislativas intervinieron en este juicio de manera diferida, una votación, si no me equivoco, en Cámara de Diputados, 2 en Cámara de Senadores. Los efectos son la destitución de la presidenta y además pierde todo tipo de prebendas de expresidenta, salvo creo que el acompañamiento de 4 escoltas, algo así, pero adicionalmente este dato que dice Fernando es clave. Dilma conserva sus derechos políticos como parte, digamos, de una decisión política. Y acá te preguntaría, Hernán, ¿es jurídico o político esto que estamos enfrentando? Es político. Es político. Es decir, totalmente. Es decir, el juicio que se le hace a Dilma es, digamos, la gran crítica es que no se ha logrado acreditar el llamado crimen de responsabilidad, que es como está previsto en la Constitución brasileña. O sea, ¿no está una probado el destitución. hecho que se le imputa a ella? No plenamente, es decir, no como un crimen de responsabilidad como tal. Lo que se ha demostrado es que se tuvo lugar un proceso de maquillaje de las cuentas públicas, que por ejemplo se retrasaron pagos, se incurrió en préstamos no autorizados por el Congreso, pero ¿de qué tipo? Por ejemplo, para pagar programas sociales se liberaron los bancos públicos, que son muy importantes en Brasil, liberaron recursos para el pago de ciertos programas sociales sin que ese dinero estuviera, digamos, autorizado por el Congreso. En realidad es un retraso en los pagos que pasa con muchos gobiernos y que había venido pasando con muchos gobiernos en Brasil, pero que en el año previo a las elecciones de 2014 ocurrió con más frecuencia. Y por eso es que se quiere acreditar, se quiere decir que hay un crimen de responsabilidad. La verdad es que sí llama mucho la atención que se destituya a un presidente por un asunto tan menor de índole administrativo. Adelante, Fernando. Aquí hay un punto de vista ligeramente distinto de Fernando Enrique Cardoso, el expresidente, Sí, el expresidente. que él dice que es político y que está bien que sea político, pero también dice que es jurídico. ¿Y cuál es su argumento? El argumento de él, y por eso decía yo al principio que esto desborda nuestros marcos de interpretación, como lo pusiste tú bien, él dice que sí hay un crimen de responsabilidad. Él está disputando el significado de la expresión que está usando Dilma para argumentar su defensa. Él dice que no hay un crimen de responsabilidad penal, pero dice que sí hay un crimen de responsabilidad digamos, fiscal, fiscal, ok. y que para Brasil eso es razón constitucional suficiente Para la destitución. para la O destitución. sea, que sí habría un sustento de hechos que justificaría que se haya iniciado. Según él Es sí, interesante esto que se el va a estar propio Fernando disputando y Enrique se va a Cardoso, seguir disputando. el propio Fernando Enrique Cardoso reconoció públicamente haber cometido ese mismo tipo de actos. Ok. Solo que dijo, pero es que yo no lo hice tanto. Yo sí hice eso mismo que hizo Dilma, pero no lo hice tanto como ella. Por O sea, favor, como si digamos, es una ¿qué práctica tanto es común que se va. tantito? A ver, un tema que les tengo que hacer la pregunta, porque aquí de lo que también se ha hablado de manera muy laxa en la opinión pública es de actos de corrupción. ¿Esto que se le imputa a Dilma puede ser considerado como actos de corrupción, sí o no? No, de ninguna manera, y mucho menos si se compara con los actos de corrupción por los cuales se acusa a José Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados, o a muchos otros políticos y empresarios brasileños que están directamente involucrados en el escándalo del Lava Jato de Petrobras, que ha sido un gran escándalo de corrupción a través del cual empresarios se aseguraban contratos de la petrolera más importante de Brasil, que es como el Pemex de Brasil, Petrobras, y que iban a dar a las bolsas de los políticos para financiar campañas y este tipo de cosas. A Dilma no se le acusa de nada de esto, es decir, tenemos un inmenso escándalo de corrupción y al mismo tiempo a una presidenta acusada por un asunto totalmente menor y gente como Eduardo Cuña esperando juicio que todavía no se lo procesa. A ver, Entonces eso me es parece muy totalmente importante irracional. y sí te quiero hacer la pregunta, Fernando, porque Hernán nos trae una serie de actores a la mesa que participan en este proceso. No sé qué opinas de la interpretación de Hernán, que dice lo que hizo la presidenta no solo lo hacían otros expresidentes, sino que formaba parte de una práctica fiscal en Brasil y no es y no puede ser considerado como un acto de corrupción de su parte. En cambio,
muchos de los actores involucrados en su destitución activamente e incluso mediante su voto sí son imputados, al menos investigados por presuntos actos de corrupción. ¿Cómo explicar esto desde una perspectiva, digamos, de análisis político? Porque pareciera, lo digo yo, no lo dices tú, que los corruptos destituyen a la presidenta por una cuestión menor. Sí, tiendo a estar de acuerdo en lo esencial, a lo mejor hay algunos matices, pero lo que tú me estás preguntando es muy importante, porque en Brasil, además de que se está demostrando la insuficiencia del sistema presidencialista para resolver crisis como la que hay aquí frente a lo que sería un régimen parlamentario, hay otro problema en Brasil. Brasil tiene un sistema de partidos muy grande y muy inestable. En las elecciones presidenciales anteriores hubo 22 candidatos de partidos distintos. En las que ganó Dilma. En las que ganó Dilma. Los gobernadores de los distintos estados de Brasil pertenecen a 9 partidos distintos. O sea, una fragmentación política muy importante. Y en el Congreso hay cerca de 30 partidos. La única manera que tiene Brasil de gobernarse es por medio de coaliciones que se basan ahora exclusivamente en la negociación. Ya no hay deliberación, que es la base de la legitimidad democrática. O sea, negociación de intereses. Negociar todo el tiempo. Intercambio de favores y de apoyos, etcétera, para distintas cosas. Y eso es lo que es el telón de fondo de esta gran corrupción de la que todo el mundo habla y que está sufriendo Brasil. Y es también el problema que tuvo Dilma. Lo que pasó con ella fue como una obra dramática en 3 actos. En el primer acto hubo incertidumbre en la opinión pública y pérdida de confianza de los grandes actores económicos. Okay, que a eso vamos a regresar. En el segundo acto se desarticuló la coalición gobernante y se empezó a tejer una nueva coalición. Y en el tercer acto acabó de formarse la nueva coalición y se desembocó en estos 2 juicios que mencionamos hace rato, ¿no? Hernán, adelante. No, continuando con esto que comentas, yo creo que lo interesante aquí es que Brasil es un sistema, el sistema político brasileño es un híbrido, que no es ni un presidencialismo a secas, ni un parlamentarismo. Por eso se le ha llamado presidencialismo de coalición. Es un sistema que, digamos, es formalmente presidencialista, pero que en la práctica funciona como un parlamentarismo, porque no se logran formar gobiernos de un solo partido. Es decir, como son tantos partidos representados en el Parlamento, necesitas generar forzosamente acuerdos muy, muy amplios con muchas fuerzas políticas. Y la forma de hacerlo fundamentalmente consiste en traer gente de distintos partidos y acomodarlos dentro del gabinete y formar gabinetes plurales. Y al mismo tiempo liberar las llamadas enmiendas parlamentarias, que no es otra cosa que dinero que va a los diputados de distintos distritos electorales para que hagan obra pública a su antojo y que ellos decidan hacia dónde se destinan ciertos recursos. Es una forma de corrupción institucionalizada. Tremenda. Pero ese es el sistema político brasileño, que en la práctica es un híbrido que puede ser bastante poco funcional, yo creo, porque sin corrupción no pasan reformas en el Congreso. Los voy a interrumpir porque tenemos que ir a un corte. Perfecto. La televisión es tirana en cuanto a los tiempos. No sé a usted, pero a mí, Fernando y Hernán me están ayudando a entender mucho y muy bien lo que está pasando en Brasil. Esto es Observatorio Cotidiano. Ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, hablando de la crisis política que está sucediendo en estos momentos, en estos días, desde hace algunas semanas en Brasil. Nos decía Hernán que una de las claves de explicación tiene que ver con el diseño y el funcionamiento del propio sistema político. Nos complementabas, Fernando, que la fragmentación en distintos partidos es una de las claves de explicación, y remataba Hernán diciéndonos que además eso generaba incentivos para un tipo de acuerdos que de alguna forma terminaban institucionalizando la corrupción. ¿Tu reacción a esto, Fernando? Sí, voy a volver a hacer referencia a Cardoso,
porque es uno de los grandes actores en este juego. No es tan visible como otros, pero es de los grandes actores. Y además es buen comunicador. Y seguramente él va a estar en esta disputa de qué significa, cómo se nombra, cómo se narra. A este presidencialismo de coalición que le llaman muchos politólogos al régimen brasileño, Cardoso le llamó hace 2 días presidencialismo de cooptación. De cooptación, ok. Eh, Ya sé que el matiz no es menor. No es menor. Lo importante aquí es que él está diciendo no es propiamente de coalición, además de que está poniendo el tema de la corrupción en la mesa de discusión. ¿Por qué no es propiamente de coalición? Porque en un régimen democrático las negociaciones se hacen dentro de los marcos que definen las deliberaciones. Tiene que haber negociación en todo sistema político. Casi la negociación es sinónimo de política, pero en una democracia hay negociaciones que se valen y otras que no se valen, y las que se valen las define la deliberación. Y en Brasil casi la deliberación quedó borrada. Y es Entonces, un asunto, ya todo de se vale. alianzas y de cooptación, como bien Todo dice. se vale Usted para pone un ellos y ejemplo para la de gente eso, ya no sí. se vale nada. Ya Claro. todo es inaceptable. Y yo creo que el propio proceso de esto que estás diciendo, Fernando, el propio proceso de destitución de Dilma demuestra claramente esto. Es decir, llama muchísimo la atención que Dilma tuvo, en el Senado, 60 senadores votaron por la destitución de Dilma como presidenta, pero solamente, fíjense, solamente 40 y pocos votaron porque perdiera sus derechos políticos para postularse a cualquier cargo público, lo cual es muy raro porque, digamos, se hace un juicio político y no se destituye de Sí, derechos correcto. políticos. Sí, sí. Es muy extraño. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Primero que además no era evidente que esto muestra la debilidad del caso, digamos, en sí, pero además también muestra cómo se decidió, cómo se operó todo esto políticamente. Es decir, ¿qué hizo Temer? Muy sencillo, ofrecer cargos a distintos partidos políticos para que en el Parlamento votaran por la destitución de Dilma y él Ya, formara favor. un gobierno. Es decir, eso es parlamentarismo. Eso es parlamentarismo, es que es lo que les iba a preguntar. A ver, y quiero hacer la pregunta que Hernán trajo al principio del programa, y quiero nada más ver su reacción frente al dicho de la propia Dilma que dice, esto es un golpe de Estado. Tu reacción, Fernando, es decir, ¿puede llamarse así? ¿Cabe el concepto golpe de Estado? ¿Tiene sentido en este contexto de destitución que se hace a través de procedimientos y votaciones? ¿O el concepto no tiene cabida en este Este es justamente el núcleo de la disputa semántica y narrativa que que viene. hablabas esto al principio? Mucha gente va a decir que sí es un golpe de Estado y mucha gente va a decir que no es un golpe de Estado. ¿Y tú qué vas a decir? Yo voy a decir que tiene rasgos de golpe de Estado, pero no me atrevo a decir que es un golpe de Estado. El problema es, y el punto que abre las nuevas posibilidades, es esto que está diciendo Hernán, que es inconsistente, que es raro, Okay. lo de Que los no dos, que no es contundente. que los dos juicios parece que uno desautoriza al otro. Yo creo que puede, si salen de manera afortunada las cosas, el sistema presidencialista tendrá que encontrar una manera de destituir a alguien sin pasar por todo un proceso judicial y sin tener la fachada de que es un proceso La judicial. revocación de mandato, y que hoy estamos discutiendo en el Distrito Federal. Yo una creo cosa así. que esto es muy diferente que la revocación de mandato. La revocación de mandato sigue teniendo problemas como el desafuero y lo estamos viendo en Venezuela. El Que tiene presidencialismo, un tamiz popular, digamos, no pasa por algún tipo de procedimiento. A mí el lo que pasa es que presidencialismo está necesitando algo diferente del desafuero y algo diferente del Convertirse de la en revocación de parlamentarismo. mandato. ¿Existe eso en algún país? dicen parlamentarismo. a mí No lo de existe, golpe se de está Estado. inventando, A ver, por eso. eso es una nueva A mí, etapa. a mí Interesante. yo tengo dificultades también para usar el término golpe de Estado. Entiendo que el PT lo esté usando en Brasil para bueno, movilizar a sus bases. Digamos, yo si fuera el gobierno petista también diría que hay un golpe de Estado. Pero a ver, estrictamente, y es que el término golpe de Estado tiene toda una carga, especialmente en América Latina, y que tiene que ver con episodios violentos.
¿no? Y uso de Y militares. del uso de los militares. Pero solo te interrumpo para poner dos ejemplos que no fueron así y que se suelen catalogar como, por una parte de la ciencia política, como golpes de estados constitucionales, que es la destitución, por un lado, de Lugo en Paraguay, que es un caso A, y la de Celaya, ¿no? Son dos ejemplos en los cuales, utilizando, digamos, procedimientos y con una fachada institucional, se destituyó a Y presidentes. otros que ocurrieron en Brasil antes los que ustedes hace mismos mucho hablaron, tiempo pero te antes. regreso la palabra. Entonces, ¿te cuesta trabajo llamarlo golpe de Estado? Me sigue costando trabajo. Yo creo que necesitamos quizás nuevos términos en esta disputa semántica de la que habla Fernando. Sí creo que necesitamos nuevos términos porque los viejos términos no nos ayudan a entender lo que está pasando. Okay. Entonces no son útiles, digamos, ni para las ciencias sociales ni para la ciencia política, utilizar viejos términos para hablar de fenómenos nuevos, Totalmente porque de sí acuerdo. tienen características muy diferentes. Es decir, el artículo 85 de la Constitución brasileña es bastante ambiguo en las razones por las cuales se puede destituir a un presidente. Da un cierto margen de duda. Y finalmente, pues fue una decisión de ambas cámaras, Claro. participó el Supremo Tribunal Federal. Entonces, pues sería un golpe del legislativo y del judicial Sí, en contra un del golpe ejecutivo. institucional. Sí, complicado el asunto. Una pregunta, ¿cómo está la sociedad brasileña, Fernando? ¿Qué sabemos? No hay un diagnóstico tan reciente para contestar bien tu pregunta, pero por cómo se ha dado todo y como veo que se está dando esta disputa discursiva, yo tengo la impresión de que está dividida, Okay. que la sociedad brasileña, en la sociedad brasileña hay mucha gente que está a favor de Dilma porque ve que hubo una injusticia. Okay. Hay mucha gente que está en contra de Dilma porque piensa que se había agotado su gobierno y había que sustituirla. Esta idea de que era necesario destituirla, pero hay una injusticia, es muy difícil de procesar. Y hay mucha gente Que está atrapada en esa disyuntiva. que está digamos. atrapada en esa disyuntiva. Un actor fundamental del que no se... Solo si me Adelante. permites un comentario. Yo creo que el problema hoy es que se creía que los problemas de Brasil se iban a resolver con la salida de Dilma y hoy están frente a un presidente más impopular de lo que era Dilma, que va a gobernar durante 2 años Y que e no- impulsar un programa político para el cual no fue electo en las Ese es un urnas, punto no importante. fue electo en las Sí, urnas, sí. por un partido político que jamás ganaría una elección presidencial como es el PMDB y que va a impulsar un programa, un ajuste fiscal brutal que jamás podría impulsar un gobierno democráticamente electo o que quiere Y reelegirse. que Es un sería partido que a las élites le impresentable en conviene una campaña perfectamente. política, ¿no? Ese es un Impresentable en una campaña política. Pues, Entonces, o sea, tú dirías, es una situación Temer muy sí complicada. es, digamos, una pieza cómoda para las élites en Brasil. Para la élite financiera, Sin duda. claro que sí, porque le va a permitir hacer el ajuste que ningún otro partido podría hacer. Lo cual hace todavía más fuerte la tensión entre la legitimidad y la base popular original del gobierno de Dilma y esta destitución y el nuevo mando a cargo de Temer, ¿no? Diríamos que ahí hay un problema. Un actor del que no podemos no hablar y nos quedan pocos minutos es Lula. ¿Qué papel está jugando? ¿Qué papel va a jugar? Y qué, digo, futuriar es muy difícil, pero ¿qué suponen ustedes que va a hacer Lula hacia adelante? Lula va a darle mucha fuerza a los militantes duros de su partido. Okay. Y esa movilización va a ser sin duda importante. Pero creo que Lula va a ser una figura de menor peso en el contexto más amplio de la sociedad brasileña. Uno de los momentos críticos de este segundo acto que yo mencionaba fue cuando Dilma le dio un nombramiento Sí. a Lula que le daba inmunidad. Sí, sí. Y eso acabó de movilizar la opinión pública en contra de ella de una manera que permitió que avanzara la... Un error político, dirías, Fernando. Fue un error político. Ella quiso proteger a Lula o quedó eso como En el- impresión. claro. A lo mejor no era esa su intención, pero eso fue lo que quedó en el imaginario colectivo. en el imaginario colectivo. Y eso va a ser muy difícil de remontar, me parece. Hernán. Yo no comparto tanto la idea, Fernando, de que Lula vaya a ser un actor político secundario. Yo creo que Lula todavía va a ser un actor político que va a dar mucho de qué hablar en Brasil.
sin duda va a intentar ser candidato en el 2018, ¿Y le porque alcanza? además es quien encabeza las encuestas en este momento. Ganaría una primera vuelta electoral probablemente, tendría posibilidades de ganarla. El tema es que Lula está acusado de corrupción, con acusaciones que todavía no muestran tener demasiado sustento, pero están ahí las acusaciones, y yo creo que van a intentar todo por frenar su candidatura, pero a mí me parece que Lula sigue siendo un político muy popular, mucho más popular que Dilma, y además no hay que olvidar que el periodo en el que él gobernó fue un periodo de vacas gordas, en el que Brasil creció mucho, en el que salieron de la pobreza más de 30 millones de brasileñas y brasileños. Entonces, Lula es una referencia sumamente importante, es uno de los políticos más populares que ha habido en la historia de Brasil desde Juscelino Kubitschek y Getúlio Vargas. Entonces, yo creo que sí, si no lo intentan frenar, a mí me parece que Lula va a seguir dando la nota. Y quizás además con la ventaja de que después de este terrible ajuste, la gente va a querer un gobernante más hacia la izquierda. Pues muchas gracias a los dos, Fernando, Hernán. En pocos minutos nos han ayudado a entender mucho de lo que está pasando y también creo, al menos a mí, nos han incentivado a seguir dándole seguimiento a lo que sucede en estos momentos en Brasil. Hay otra dimensión de la que hablaremos en otra ocasión que también es muy interesante, que son las reacciones internacionales. ¿Qué dijo la OEA? ¿Qué dijo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Qué dijeron los países vecinos? ¿Y qué está diciendo también el nuestro frente a lo que sucede en Brasil? Pero el tiempo se ha acabado en esta edición de Observatorio Cotidiano. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes, como todas las semanas, aquí en TV UNAM.